Hola, mi nombre es Pere Inglés. Te doy la bienvenida al Obrador de Literatura. Voy a continuar con lo que traté en la 24ª grajea, los cuentos de hadas. Un asunto primordial es distinguir a los cuentos de hadas de las fábulas. En las fábulas, los animales actúan como humanos y forman parte de unos relatos que explicitan verdades morales. En ellas no hay significados ocultos. Todo está a la vista y en la superficie. No exigen trabajar a la imaginación. Veamos un ejemplo bien esclarecedor de ello. Tomemos la fábula de la cigarra y la hormiga y el cuento de los 3 cerditos. Ambos tratan de un asunto clave: el principio del placer frente al principio de realidad. En ambos casos el niño se identificará con los personajes. La identificación con la cigarra le deja sin esperanza. No hay ninguna transformación. Está irremediablemente condenada como consecuencia de su error. Tenía 2 opciones y eligió la incorrecta. En cambio, en el cuento de los 3 cerditos hay una evolución, un aprendizaje. Se pone de manifiesto que es posible progresar desde el principio del placer hasta el principio de realidad. Observa que en la vida el error se convierte en fracaso solo si no somos capaces de convertirlo en experiencia. En el cuento de los 3 cerditos, el error se puede convertir en experiencia, es decir, mediante el pensamiento se pueden superar las dificultades por grandes que parezcan. En la fábula, la hormiga no tiene ninguna compasión por el sufrimiento de la cigarra. En los 3 cerditos, estos representan los 3 estadios del desarrollo humano, por lo cual la desaparición de los 2 primeros no resulta traumática, pues inconscientemente se comprende que hay que desprenderse de las primeras etapas del desarrollo para poder alcanzar estadios más evolucionados. El niño percibe inconscientemente que los 3 cerditos son el mismo en distintos momentos de su desarrollo. En el cuento no se le dice al niño qué ha de hacer, sino que le ofrece la posibilidad de identificarse con los 3 y sentir que crece y evoluciona a través de ellos. El cuento de hadas propicia la maduración, en tanto que la fábula sí que le dice qué ha de hacer, con lo cual lo que provoca es que el niño sustituya la esclavitud de la inmadurez por la servidumbre de la obediencia. ¿Por qué el niño muy a menudo pide una y otra vez que le vuelvan a contar el mismo cuento? Eso es porque lo goza más cada vez. No le cansa ni le aburre escucharlo varias veces. Además, no quiere que cambiemos ningún detalle ni circunstancia, lo quiere igual en cada ocasión. El niño, a partir de las imágenes que sugiere el cuento, va haciendo asociaciones libres y poco a poco va hallando significados propios. Eso le permite ir adquiriendo recursos y conocimientos de su mundo interno, lo que le permitirá encarar los problemas que tanto le acucian. El niño sabe que los cuentos no hablan de la realidad, puesto que ya desde el comienzo se lo anticipan. Érase una vez, en un lugar lejano, etc. Estos comienzos le invitan a abandonar la realidad cotidiana y disponerse a la revelación de algo oculto. Observa el inicio del Rey Rana de los hermanos Grimm. En tiempos remotos, cuando bastaba desear una cosa para que sucediera, vivía un rey cuyas hijas eran muy hermosas. La menor era tan bella que el sol, que había visto tantas cosas, se quedaba extasiado cada vez que le iluminaba la cara. Fíjate que este inicio sitúa el relato en un tiempo en que creíamos que nuestros deseos podían cambiarnos el destino. Y por otra parte, la concepción animista hace decir que el sol reacciona a los estímulos terrenales. De manera que el cumplimiento de los deseos, el ensimismamiento del sol y la belleza sobrenatural de la muchacha son las coordenadas en que se sitúa el cuento, es decir, fuera del tiempo y del espacio de la realidad externa.
Pero también se manifiesta que el relato se corresponde con el estado mental del fin de la infancia y el comienzo de la pubertad. En conclusión, el cuento no habla de la realidad, pero sí que refiere una verdad. Los cuentos de hadas se conectan con el mundo interno del niño, un mundo en que bullen materiales psicológicos remotos, peculiares e inquietantes. Son contenidos ocultos y a la vez familiares, oscuros y atrayentes que generan angustia. No están limitados por un tiempo y un espacio específicos, ni siquiera siguen una secuencia lógica. El cuento se refiere a todos esos aspectos tenebrosos y extraños e invita al niño a emprender una expedición hacia el interior, hacia el reino de lo inconsciente. El cuento embarca al niño hacia un lugar desconocido y maravilloso. Al final lo devuelve a su realidad presente, pero habiéndolo reconfortado. El niño comprueba que puede abandonarse a la fantasía sin quedar atrapado en ella. Hoy sabemos por experimentos científicos que si nos impidiera soñar, sufriríamos perturbaciones muy severas. Tengo la íntima convicción que si a un niño se le priva del goce de los cuentos de hadas, sufrirá también algún tipo de perturbación. Porque de hecho estamos privando de lo que ofrecen los cuentos de hadas, es decir, expresar por medio de analogías las pulsiones inconscientes, que es exactamente la misma tarea que hacen los cuentos. El niño no puede por sí mismo ordenar y dar sentido a sus procesos internos. Los cuentos de hadas le brindan poder externalizar impulsos que anidan en su alma a través de los personajes de fantasía que aparecen en el cuento. De modo que puede hallar un personaje que encarna sus impulsos destructivos y agresivos, por medio de otro podrá obtener una satisfacción deseada, y aún más podrá identificarse con otro personaje. Porque en definitiva el niño no se plantea esas cosas como quiero ser bueno, sino más bien lo que hace es decirse quiero parecerme a tal personaje, quiero ser como él. Te pongo un ejemplo. El niño ve a su madre como protectora, amorosa y cuidadora, pero también a veces si no le da lo que quiere o le deja solo, la madre se convierte en mala. Esa madre mala en los cuentos está representada por una madrastra cruel y malvada o por una bruja despiadada y malévola. Así el cuento presenta a brujas, pero también a hadas. Incluso pone al fin de manifiesto que las hadas son más poderosas que las brujas. Estos personajes de fantasía, que son brujas y madrastras crueles, evitan que el niño experimente sentimientos de culpa que le harán sentir mal y que interferirían en su relación real con la madre. El niño percibe los cuentos de hadas como historias irreales, pero no falsas. Hacer esta distinción es fundamental, ya que al crecer podrá extenderla a toda la literatura, incluso a todo el arte que pueda leer o percibir a lo largo de su vida. Un adulto que pudo hacer desde niño esa distinción entre realidad y verdad, al leer, por ejemplo, La Metamorfosis de Kafka, sabrá que, por supuesto, no se trata de una historia real, pero sí que es una historia verdadera. Lo mismo podríamos decir de la mitología. No habla de realidades, sino de verdades. De aquí que continúe fascinándonos y ayudándonos a comprendernos mejor a pesar de los siglos transcurridos. Ese aprendizaje clave hay que hacerlo en la infancia por medio de los cuentos de hadas, porque las grandes obras literarias, igual que los cuentos de hadas e incluso, como nos mostró Freud, los sueños, lo que cuentan no se refiere a la realidad externa, pero sí que desvelan asuntos que ocurren en la experiencia interna. Describen de forma simbólica lo que ocurre en nuestro mundo interno, que nos está velado y que solo puede desvelarse por medio de la simbolización, por medio de la metáfora. Ese es el servicio imprescindible que nos brindan los cuentos, las novelas, el arte en definitiva. ¿Para qué conocer ese mundo interno? ¿Seremos más felices con ello? Pues francamente no lo sé. El conocimiento siempre tiene un componente doloroso. Sin embargo, acercarte al mundo interno te permitirá una existencia más equilibrada, menos sometida a impulsos incontrolados. Lo que sí te puedo asegurar
es que ese conocimiento te hará más libre. Y eso para mí es lo más valioso que puede desear uno en la vida. Hay sin embargo una característica que diferencia los cuentos de hadas de las novelas o cuentos para adultos. Se trata de la polarización. En los cuentos de hadas los personajes son planos, es decir, tienen una sola dimensión, son buenos o malos. Por el contrario, en las buenas novelas o en cuentos para adultos, los personajes son complejos y ambivalentes. De los cuentos de hadas, con su polarización, se deriva un enorme beneficio: poder integrar las tendencias opuestas o discordantes que hay en nosotros. Hay un cuento que puede ejemplificar esto. Se trata de los 3 lenguajes, de los hermanos Grimm. Cuenta que en Suiza vivía un conde que tenía un único hijo, que era incapaz de aprender nada. Para el padre, el chico era tonto de remate. De modo que le dijo: por más que lo intento, no consigo enseñarte nada. Así que te voy a enviar a casa de un famoso maestro para que te dedique todo su tiempo y conocimientos para que puedas aprender algo. Pasado un año, el hijo volvió a su casa y el padre se enojó mucho al ver que lo único que había aprendido era a descifrar el ladrido de los perros. El padre insistió y le envió a casa de otro prestigioso maestro, y al cabo de otro año, el muchacho regresó habiendo aprendido solo a comprender el trino de los pájaros. El padre, furioso, le dijo que le enviaría a casa de un tercer maestro, y que si esta vez no aprendía algo valioso, abdicaría de su paternidad y ya no le reconocería como hijo. Pasado el año, el chico únicamente había aprendido a descifrar el croar de las ranas. El padre, encolerizado, ordenó a unos criados que lo llevaran al bosque y lo mataran. Los criados, al llegar al bosque, se compadecieron del muchacho y lo abandonaron allí. Ese abandono del hijo lo verás muy a menudo en los cuentos de hadas. Es un asunto que tiene varias facetas. Por una parte, desde el punto de vista del niño, puede representar su deseo de independizarse, pero por otra también sugiere el temor del niño a que su padre quiera deshacerse de él. De manera que el hijo desea y teme a la vez el independizarse, y cree además que su padre puede desearlo y a la vez impedírselo. El cuento sigue con el viaje del hijo. Llega a un país que sufre una situación muy angustiante. Una manada de perros salvajes no deja dormir a nadie con sus ladridos y además exigen que se les ofrezca de vez en cuando un humano para saciar su apetito. El muchacho, al saber interpretar el ladrido de los perros, descubre qué es lo que motiva su ferocidad y deduce qué hay que hacer para amansarlos. Al aplicar la solución que propone el chico, el país consigue vivir en paz. Prosigue su camino y se encuentra con una rana que le predice su futuro. El chico duda y decide continuar su camino hasta llegar a Roma. Se entera de que el Papa acaba de fallecer y el sínodo no sabe a quién elegir para ocupar tan alto puesto. Esperan una señal divina que les indique qué hacer. 2 palomas blancas se posan en los hombros del muchacho. Los miembros del sínodo interpretan que esa es la señal milagrosa que esperaban y le proponen que sea él el sumo pontífice. El chico, abrumado, no se ve capaz de aceptar esta distinción. Las palomas, con sus arrullos, le dan a entender que ha de aceptar. El chico les hace caso y cuando ha de celebrar la misa, las palomas le van susurrando las palabras que ha de decir y las cosas que ha de hacer. Este cuento relata el proceso de un muchacho para hallar su identidad. Una vez más aparece el número 3, que ya comenté en la 7ª grajea que dediqué a la metamorfosis de Kafka. Aquí ha de hacer 3 aprendizajes que se refieren a los 3 elementos en que se desarrolla nuestra vida: el agua, la tierra y el aire. El perro simboliza los impulsos agresivos, sexuales y excretores que hay que dominar para convertirlo en el fiel amigo. Los pájaros representan la libertad y los ideales elevados. La rana significa lo más primitivo de nuestra alma, lo que Freud llamó el ello.
Fíjate que la rana pasa de una fase acuática con respiración branquial a otra aérea con respiración pulmonar, es decir, reproduce la evolución del individuo y la de la especie. Pocos cuentos nos acercan tanto como este al proceso que vive un adolescente para alcanzar su autorrealización. Quisiera ahora compartir contigo otro cuento que nos ofrece un ejemplo muy útil para este trabajo. Se trata de Las tres plumas, también de los hermanos Grimm. Érase una vez un rey que tenía 3 hijos, de los cuales 2 eran listos y bien dispuestos, mientras el tercero hablaba poco y era algo simple, por lo que lo llamaban el lelo. Sintiéndose el rey viejo y débil, pensó que debía arreglar las cosas para después de su muerte, pero no sabía a cuál de sus hijos legar la corona. Les dijo entonces: «Marchaos, y aquel de vosotros que me traiga el tapiz más hermoso será rey a mi muerte». Y para que no hubiera disputas, los llevó delante del palacio. Echó 3 plumas al aire, sopló sobre ellas y dijo: «Iréis a donde vayan las plumas». Voló una hacia levante, otra hacia poniente, y la tercera fue a caer en el suelo a poca distancia. Y así, un hermano partió hacia la izquierda, otro hacia la derecha, riéndose ambos del lelo que, siguiendo la tercera de las plumas, hubo de quedarse en el lugar en que había caído. Se sentó el muchacho tristemente en el suelo, pero muy pronto observó que al lado de la pluma había una trampilla. La levantó y apareció una escalera. Descendió por ella y llegó ante una puerta. Llamó y oyó que alguien gritaba en el interior: «Ama verde y tronada, pata arrugada, trastos de mujer que no sirve para nada. A quien hay ahí fuera en el acto quiero ver». Se abrió la puerta y el príncipe se encontró con un grueso sapo gordo, rodeado de otros muchos más pequeños. El gordo le preguntó qué deseaba, a lo que respondió el joven: «Voy en busca del tapiz más bello y primoroso del mundo». El sapo, dirigiéndose a uno de los pequeños, le dijo: «Ama verde y tronada, pata arrugada, trasto de mujer que no sirve para nada, aquella gran caja me vas a traer». Fue el sapo joven a buscar la caja, el gordo la abrió y sacó de ella un tapiz tan hermoso y delicado como no se había tejido otro en toda la superficie de la tierra. Lo entregó al príncipe. El mozo le dio las gracias y se volvió arriba. Los otros 2 hermanos consideraban tan tonto al pequeño que estaban persuadidos de que jamás lograría encontrar nada de valor. «No es necesario que nos molestemos mucho», dijeron, y a la primera pastora que encontraron le quitaron el tosco pañolón que llevaba en la espalda. Luego volvieron a palacio para presentar sus hallazgos a su padre, el rey. En el mismo momento llegó también el lelo con su precioso tapiz, y al verlo el rey exclamó admirado: «Si hay que proceder con justicia, el reino pertenece al menor». Pero los 2 mayores importunaron a su padre diciéndole que aquel tonto de capirote era incapaz de comprender las cosas, no podía ser rey de ningún modo, y le rogaron que les propusiera otra prueba. Dijo entonces el padre: «Heredará el trono aquel de vosotros que me traiga el anillo más hermoso». Y saliendo con los 3 al exterior, sopló de nuevo las 3 plumas destinadas a indicar los caminos. Otra vez partieron los 2 mayores, uno hacia levante, otro hacia poniente, y otra vez fue a caer la pluma del tercero junto a la trampa del suelo. Descendió de nuevo la escalera subterránea y se presentó al sapo gordo para decirle que necesitaba el anillo más hermoso del mundo. El sapo dispuso que le trajesen inmediatamente la gran caja y, sacándolo de ella, dio al príncipe un anillo refulgente de pedrería tan hermoso que ningún orfebre del mundo habría sido capaz de fabricarlo. Los 2 mayores se burlaron del lelo, que pretendía encontrar el objeto pedido. Sin apurarse,
Quitaron los clavos de un viejo aro de coche y lo llevaron al rey. Pero cuando el menor se presentó con su anillo de oro, el rey hubo de repetir: «¿Suyo es el reino?». Pero los dos no cesaron de importunar a su padre hasta que consiguieron que impusiese una tercera condición, según la cual heredaría el trono aquel que trajese la doncella más hermosa. Volvió a echar al aire las 3 plumas que tomaron las mismas direcciones de antes. Nuevamente bajó el lelo las escaleras en busca del grueso sapo y le dijo: «Ahora tengo que llevar a palacio a la doncella más hermosa del mundo». «¡Caramba!», replicó el sapo, «la doncella más hermosa no la tengo a mano, pero te la proporcionaré». Y le dio una zanahoria vaciada de las que tiraban como caballos 6 ratoncillos. El lelo preguntó con tristeza: «¿Y qué hago yo con esto?». Y le respondió el sapo: «Haz montar en ella a uno de mis sapos pequeños». Cogiendo el mozo al azar uno de los del círculo, lo instaló en la zanahoria. Mas apenas estuvo en ella, se transformó en una bellísima doncella, la zanahoria en carroza y los 6 ratoncitos en caballos. Dio un beso a la muchacha, puso en marcha los corceles y se dirigió al encuentro del rey. Sus hermanos llegaron algo más tarde. No se habían tomado la menor molestia en buscar una mujer hermosa, sino que se llevaron a las primeras campesinas de buen parecer. Al verlas, el rey exclamó: «El reino será, a mi muerte, para el más joven». Pero los mayores volvieron a aturdir al anciano gritando: «No podemos permitir que el lelo sea rey», y exigieron que se diese la preferencia a aquel cuya mujer fuese capaz de saltar a través de un aro colgado en el centro de la sala. Pensaban: las campesinas lo harán fácilmente, pues son muy robustas, pero la delicada princesita se matará. Accedió también el viejo rey, y he aquí que saltaron las 2 labradoras, pero eran tan pesadas y toscas que se cayeron y se rompieron brazos y piernas. Saltó a continuación la bella damita que trajera el lelo, y lo hizo con tanta ligereza que parecía un corzo, por lo que ya toda la resistencia fue inútil. Y el lelo heredó la corona y reinó por espacio de muchos años con prudencia y sabiduría. Bueno, es un cuento en que vuelve a aparecer el número 3. Aquí tenemos al pequeño de 3 hermanos, considerado por ellos tonto. Todo niño se ha sentido en algún momento tonto e incapaz frente a la complejidad del mundo que le rodea. Este cuento le ofrece al niño las 2 cosas que más necesita y que mejor le irán en este momento: consuelo y esperanza en el futuro. Es otro cuento de los que cuantas más veces lo escucha, más le aporta y más bien le hace. Hay una razón para ello. Fíjate que de entrada es poco probable que el niño se identifique con el hermano menor, que es tonto, puesto que se lo impide su amor propio. Sin embargo, más tarde, cuando compruebe que el supuesto tonto es al que mejor le van las cosas, podrá identificarse con él. Eso le ayudará a comprender que la mala opinión que a veces tiene de sí mismo es errónea. Hay un cuento muy popular de Hans Christian Andersen que puede parecerse a este en apariencia. Se trata del patito feo. Quiero explicarte por qué creo que no es un cuento tan beneficioso para los niños. Verás, el patito feo es despreciado por su fealdad y su torpeza. Además es el menor del grupo. Hasta aquí es similar al que hemos visto. Pero ya no hay más semejanzas. Lo que dice este cuento es que el triunfo al fin llegará, porque en realidad es de otra especie, es un cisne y no un pato. El éxito, pues, no se alcanza por hacer las cosas mejor de lo que los demás esperan de él, sino porque sencillamente es superior a ellos, es un cisne. Al niño lo que le aporta consuelo y esperanza es ver que puede superarse sin dejar de ser de la misma especie que sus padres y sus hermanos. El patito feo no ha de hacer ningún esfuerzo para alcanzar el éxito. Bastará que espere la transformación que se producirá por sí sola.
Una de las características que hacen tan convenientes a los cuentos de hadas es precisamente que el protagonista consigue el cambio por medio de la constancia, el tesón, el esfuerzo. Una cuestión muy sugerente es por qué el despreciado es el tercero. Creo que es debido a que, independientemente de que el niño que escucha el cuento sea el primero o cualquier otro ordinal, incluso si es hijo único, se identificará con ese protagonista que ocupa el tercer lugar. La razón profunda es que ese es su lugar en la constelación familiar básica, que se compone de 3 elementos, el padre, la madre y el hijo, que ocupa el tercer lugar en ese triángulo. En el inconsciente, el niño a quien quisiera superar es a sus padres, pero eso no puede tolerarse si no se metaforiza. Para ello es simbolizado con esa pareja de hermanos que le preceden y a los que finalmente derrotará. Para conseguirlo necesitará de la ayuda de algún adulto. Recuerda que en los 3 lenguajes eran 3 maestros. En las 3 plumas el viejo sapo, que simbolizaría a los abuelos. En las 3 plumas el protagonista emprende un viaje hacia el interior de la tierra, mientras que sus hermanos se quedan en la superficie. De modo que el supuesto tonto se adentra en el mundo interno, que se va expresando por medio de los 3 lenguajes no verbales que él va aprendiendo a entender. Todo ello sugiere al niño la idea de que para crecer y desarrollarse, hallará los recursos en los aspectos más primitivos y profundos de sí mismo. Observa que los hermanos en la superficie solo hallan objetos toscos. Esto sugiere que por medio del intelecto o de la razón, si no se conectan con el mundo interno, no se obtiene nada valioso. En cambio, el hermano menor trae consigo obras de arte, no objetos corrientes, porque el arte surge del mundo interno. El arte es el resultado de la integración del mundo interno del artista con su capacidad organizativa. E igual podríamos decir del perceptor del arte. En resumen, este hermoso cuento dice que lo valioso, la verdadera sabiduría, es la consecuencia de profundizar en el interior, es decir, que las experiencias más significativas de nuestra vida proceden del conocimiento interno y se reflejan en una personalidad bien integrada. Tradicionalmente hemos creído que los niños son seres inocentes y bondadosos. Eso no es exactamente así. Ya el psicoanálisis, desde su origen, lo puso en cuestión y le costó el rechazo y la proscripción de las que nunca se ha liberado del todo. Sin embargo, los conceptos psicoanalíticos poco a poco han ido imponiéndose, pues la realidad, que es muy terca, los respalda y los corrobora. En efecto, quien haya tratado con niños y los observe de forma desprejuiciada, sabe que los niños sienten poderosos deseos destructivos y los cuentos de hadas precisamente les permiten acercarse a esos impulsos de forma simbólica, es decir, asimilable. Por otra parte, esos cuentos le hacen saber al niño que no es un bicho raro, que todos tienen sus mismos impulsos y deseos. En definitiva, le dicen que no está solo. Si el niño no tiene acceso a los cuentos de hadas, le dejamos solo con sus fantasías destructivas y manifiesta su miedo por medio de repentinos ataques de cólera. Estas explosiones de ira podrán desaparecer cuando el niño no está solo, que los demás tienen sus mismos impulsos, que él no es ese monstruo que creía ser. Bueno, lo dejo aquí. Espero haber puesto mi grano de arena en pro de estas maravillas artísticas llamadas cuentos de hadas. Hasta la próxima.